TV, la información especializada, siempre a tu alcance. Muy buenas tardes, estimados amigos. El día de hoy, conforme a lo que ya habíamos manifestado en la publicidad correspondiente, vamos a realizar el 7º conversatorio, para cuyos efectos vamos a tratar un tema de una especial actualidad que tiene que ver con el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, y para cuyos efectos hemos invitado, ¿no?, al doctor Luciano López Flores, que es miembro del estudio del doctor Javier Vallerrestra, López Flores, Munar Abogados, y a mi mano izquierda está el doctor Carlos Chipoco, que ha sido congresista de la República y que es un profesional con muchísima experiencia en el ámbito operativo de lo que significa las gestiones de carácter parlamentario. Quiero también aprovechar esta oportunidad para agradecer una vez más al Instituto Pacífico y a la revista Actualidad Penal por el apoyo que nos brindan para poder realizar este conversatorio, que tengo entendido se ha convertido en un foro exclusivamente de discusión para los abogados independientes, en el sentido de que cada uno acá está en libertad de poder brindar sus opiniones sin ningún tipo de restricción. Una vez de acuerdo a lo manifestado, vamos a entrar a tratar el tema, y la primera pregunta que yo les voy a plantear a mis distinguidos invitados es ¿qué significa la inmunidad parlamentaria? ¿Cómo ella está establecida en la Constitución política? ¿Y qué cosa es lo que está pasando en los momentos actuales con aquellas solicitudes que persiguen levantar la inmunidad parlamentaria contra algunos congresistas, no todos por supuesto, sobre los cuales existen cuestionamientos que tienen contenido ético, que tienen proyecciones de carácter judicial, en tanto que hay imputaciones contra ellos, y el ciudadano común y corriente se pregunta, ¿no?, ¿por qué estas diferenciaciones, en tanto que partimos de la premisa que la misma Constitución Política del Perú establece que todos los peruanos, todos los ciudadanos, somos exactamente iguales frente a la ley, y por lo tanto estamos en la obligación ética y moral de poder responder frente a nuestros actos? ¿Cuál es tu opinión, mi querido Carlos Chipoco? Bueno, muchas gracias por la invitación. Este es un tema crucial de las democracias modernas, ¿no?, porque tiene que ver con la crisis de política que tienen los congresos en el mundo, ¿no? Hay una crisis de representación en todas partes, no solamente acá. Y los ciudadanos no tienen, digamos, no tienen consideración no tienen la consideración que probablemente existía en el pasado respecto a sus congresos, ¿no? Lo primero que tenemos que decir es que la inmunidad parlamentaria es una institución histórica. No se entiende si no se entiende la historia del Parlamento, ¿no? Originalmente, esta institución tiene que ver con la protección del representante. ¿Y por qué? Porque había la posibilidad, sobre todo en regímenes parlamentarios, sobre todo en la historia europea del derecho constitucional, de que el rey detuviera a los representantes y obtuviera, el origen de esto es la protección que tenían los miembros del tercer estado en la unión de los 3 estados en Francia, y también en Inglaterra, la posibilidad de que el rey detuviera al representante. Y entonces para que la soberanía popular no fuera quebrada por esta decisión arbitraria, se creó la institución de la inmunidad parlamentaria, ¿no? Pero esto es una institución creada pues en el siglo XVIII, ¿no es cierto? Las cosas han evolucionado. La inmunidad parlamentaria europea es distinta, por ejemplo, que la inmunidad parlamentaria norteamericana. En Estados Unidos solo existe inmunidad para los congresistas y senadores durante el tiempo de sesiones de sus cámaras, pero el resto del tiempo, si cometen algún acto o son procesados por actos
penales o de otra índole, por supuesto que no tienen inmunidad, ¿no es cierto? Solamente para que puedan asistir a la sesión de las cámaras, es ahí la inmunidad parlamentaria. En el ámbito europeo es distinto. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿esta realidad de la amenaza de la corona sobre la soberanía popular o de la amenaza del ejecutivo, en el caso norteamericano, por ejemplo, sobre el representante o sobre el senador, es una realidad actual? Y mi impresión es que no. Mi impresión es que esto ha cambiado. Que ahora no la inmunidad parlamentaria, si uno ve los casos que han habido en el Perú en los últimos 40 años, no tienen que ver con intentos de abuso del Ejecutivo, sino que tienen que ver con procesos penales particulares que no pueden avanzar en función de la inmunidad parlamentaria. Entonces, mi impresión es que la institución se ha ido distorsionando. Si quieres una opinión general mía, es que yo creo que esta institución debe suprimirse. En Colombia no hay inmunidad parlamentaria. Y es un país mucho más complicado que el nuestro. Era un país bastante de la firma de la paz, mucho más complicado que el nuestro. Y sin embargo, no hay inmunidad parlamentaria. Como digo, en Estados Unidos solamente durante las elecciones. Yo he propuesto en innumerables oportunidades que esta institución ya no tiene importancia en el Perú, ¿no es cierto? Y que más bien es usada para intereses particulares, ya no generales. Ya no es el interés de proteger la soberanía popular que expresa el representante, sino es proteger su propia libertad en relación a un delito común generalmente, ¿no? Entonces, esa es mi impresión en general. Hay que ponerla en una ubicación histórica, en una ubicación de desarrollo además del propio país, y en nuestro caso ya no sirve, sino más bien es un elemento más del descrédito que tiene la institución parlamentaria. Sí, quisiera escuchar tu opinión, Luciano, sobre la pregunta que hice y sobre lo que ha opinado Carlos, ¿no? Muchas gracias ante todo por la invitación, cómo no. Coincido en esa perspectiva histórica que tiene la institución de lo que ha dicho Carlos. Indudablemente creo que lo que habría que hacer es ajustar un tanto la manecilla del reloj para mirarlo ahora en tiempos actuales. Y definitivamente que desde ese punto de vista, entonces ya no tendría una justificación. Pero creo que adicionalmente hay algo que no podemos perder de vista. Jurisprudencialmente el Tribunal Constitucional ya tiene valga la redundancia, un desarrollo jurisprudencial sobre cómo debe entenderse la inmunidad parlamentaria. Y creo que hay perspectivas de cómo debe entenderse la institución que creo que hoy no se están tomando en cuenta. Por ejemplo, yo he traído para esta sesión, creo justamente este fallo que me parece muy importante para todos los que nos pueden estar viendo y para quienes estén interesados, ¿no? Es la sentencia 0013-2009-AI, o sea, acción de inconstitucionalidad. Este fue un planteamiento de inconstitucionalidad que se hizo contra el artículo 25 del reglamento del Congreso, que decía que la figura de la suspensión del parlamentario que es sometido ante juicio, ¿no?, que es por la comisión de un delito funcional, y que es suspendido temporalmente. En esta sentencia se declaró inconstitucional la frase previo acuerdo de más de la mitad más uno del número de miembros del Congreso para la suspensión. En este fallo se dijo algo muy importante sobre la inmunidad parlamentaria. Se dijo primeramente que es una garantía procesal penal. ¿De qué? Tanto del arresto como de la detención. Pero hay algo aquí que me parece medular. Dijo que esta inmunidad parlamentaria opera solo sobre delitos comunes, porque para los funcionales existe la acusación constitucional. Entonces, para el tema de los delitos comunes, dice que la Cámara debe evaluar si es que hay unas motivaciones políticas. La primera cuestión que habría que hacer, sin perjuicio de lo que ha señalado Carlos, que en realidad no deberíamos tener institución para tiempos actuales. Pero la segunda, de cara a una reforma política, que es lo que siempre paramos hablando. La pregunta es, si supongamos esta institución debiese permanecer,
La pregunta es, ¿el propio Parlamento debiese mirar por último esa autorización de las motivaciones políticas? Una de las cosas de que más allá que históricamente hoy no creo que tenga algún tipo de sustento esa institución, y en eso coincido en lo estructural con Carlos, lo que creo es que aún en el supuesto que la institución pudiese madurar o pudiese sostenerse, creo que el Parlamento pues no pudiese mirar él mismo esta cuestión. Tendría que ser un órgano, no puede ser juez y parte, pues es un principio básico que nosotros los abogados y que el propio sentido común aconseja, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que él mismo mire eso? Lo más adecuado, si es que la institución pudiese quedarse, lo más adecuado es que esa pueda ser una función adicional a lo mejor de un órgano como el Tribunal Constitucional, por ejemplo. O un órgano constitucional, pero que no sea el propio Parlamento. Porque ¿cómo va a ser él el que mira eso? Acabamos de ver un caso muy reciente de un congresista que es miembro de la mesa directiva, que creo que todos hemos visto cómo se suspendía y se suspendía la sesión hasta que se llevó a cabo la sesión y simplemente no se levantó la inmunidad, y es por un delito común. ¿Hay alguna amenaza respecto al funcionamiento del Congreso, alguna motivación política en esto? A todas luces, ¿no? El señor entiendo que está ahorita disfrutando del mundial, pero... No tanto como hace unos días atrás. No, probablemente. Pero en todo caso, eso, como bien decía Carlos, eso pues alimenta pues el descrédito del Parlamento. Entonces, más allá, insisto, que la institución no tiene ninguna cabida hoy en día, aun cuando tuviese que subsistir, creo que lo adecuado de una reforma política es que definitivamente esto no lo mire el propio Parlamento. Claro, pero recogiendo ambas opiniones, entendería yo que el problema no es propiamente la misma institución jurídica de la inmunidad parlamentaria, sino el problema radicaría en la forma y la manera como se está interpretando la inmunidad parlamentaria y cómo esta interpretación de la misma está siendo motivo de que la inmunidad se vea desnaturalizada en cuanto a su esencia y contenido, porque hace unos años atrás la inmunidad parlamentaria nunca se convirtió en un problema propio de impunidad, sino en todo caso se respetaron los procedimientos que existían, y cuando existieron evidencias, digamos, ajenas a la interpretación política de la solicitud o de la denuncia de carácter penal, el mismo Parlamento decidió levantar la inmunidad parlamentaria. En síntesis, no es un problema tanto de la figura jurídica de la inmunidad, sino de qué manera se estaría tergiversando el sentido de esta figura jurídica para darle más un contenido de carácter político con miras a una proyección política que se está vislumbrando para los próximos años. ¿Tu opinión, Carlos? Mira, yo creo que la institución es ya innecesaria. Yo creo que en ningún caso hemos visto que proteja a un congresista perseguido políticamente. En los últimos 40 años. No hemos visto. Lo que hemos visto es que protege a congresistas que han sido o procesados penalmente o por delitos que cometieron en el momento en que, antes de ser congresistas, o a pesar de que efectivamente en ese momento no los ampara, o por delitos cometidos después. En este caso, por ejemplo, la inmunidad parlamentaria, en el caso que tú te refieres de nuestro congresista viajero al Mundial, es un delito cometido antes de ser congresista. Que además ni siquiera lo cobertura. Así es, no lo cubre. Ni siquiera lo cubre. Así es. En la interpretación que ha hecho el TC y el propio Congreso, se dice que los actos que no están antes en realidad, antes de la juramentación. Yo creo que es desde la elección. ¿No es cierto? Yo creo que es desde la elección. Y algunos dicen desde la juramentación, o otros dicen... Claro, la juramentación es un acto protocolar. Es un acto protocolar. Yo creo que es desde la elección, que es donde la soberanía popular te elige como un representante, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, pero la autorización para procesarlo quieren que venga del Congreso. Muy bien, perfecto. A través de la Corte Suprema. Muy bien, perfecto, pero ese respecto hecho ocurrido antes. Claro. Entonces, justamente... Ahí hay una falla de los jueces, ¿no? Ahí hay una falla de los jueces. Hay una falla de los jueces. Es una falla de los jueces. Hay un temor reverencial hacia el Congreso, ¿no es cierto? Pero digamos que pudiera ser así.
igual los hechos no son políticos. En este caso, por ejemplo, es un tema de delitos en relación a haber adulterado documentos públicos, por ejemplo. No, y otros delitos graves también para otros. Y hay otros casos de otros delitos graves, pues delitos vinculados a la corrupción, ¿no es cierto? Hay varios congresistas que han sido autoridades municipales y que tienen ese problema. Entiendo que uno incluso había sido condenado y que sin embargo está en el hemiciclo, para todo efecto es no habido, ¿no? Entonces yo creo que la motivación política ya no existe en nuestra experiencia. Entonces lo que estamos es cubriendo conductas individuales particulares y para eso no se creó la institución, ¿no es cierto? Ese es el tema. Yo creo que, por ejemplo, hay casos donde el límite de la persecución política podemos verlo en los casos que ocurrieron a partir del golpe de Estado del 92, por ejemplo, ¿no? Pero no ahora, ya no los veo, ¿no? Entonces, en mi opinión, la institución debería derogarse. En mi opinión, no sirve para efectos de la representación, ¿no? Ese es el tema más importante, ¿no? Y luego hay otro tema adicional. Digamos que la institución, ese es un planteamiento que han hecho varios y que yo he hecho mío, anecdóticamente puedo contar, yo era miembro de una comisión de campaña en las pasadas elecciones y hice una propuesta de lucha anticorrupción dentro de la cual estaba el levantamiento del secreto bancario, el secreto tributario y de todos los candidatos y ¿cómo se llama? Y el fin de la institución. No te imaginarás que todos los candidatos me odiaban, ¿no? Me odiaban. Pero en fin, la otra pregunta que tenemos que hacernos es, ¿no ha habido casos de control de la constitucionalidad de la aplicación de esta institución? Que por ejemplo, en tu caso en el reglamento el Congreso podría haber una variante que permita que ahí donde la Comisión de Acusaciones Constitucionales dice, como en este caso del congresista Viajero, no cabe el levantamiento de la inmunidad y por lo tanto no cabe el procesamiento de la persona, automáticamente debe ir a un control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional para saber si en realidad ha habido una aplicación correcta de esta institución o en realidad es un acto arbitrario de protección de una persona a la que no se le quiere someter a un proceso penal ordinario aplicando el principio de igualdad. Entonces, ese es otro tema que tenemos que discutir. O sea, y hay muchos casos en el derecho constitucional comparado en donde hay control de constitucionalidad automático. En Colombia hay muchos casos de eso, ¿no? Automáticamente hay normas que pasan al Tribunal Constitucional para que diga si es constitucional o no lo que se ha aprobado en el Congreso. Entonces, este podría ser un tema. Por ejemplo, el control de la constitucionalidad de los actos de la aplicación de la inmunidad parlamentaria debería ser automático. Y en consecuencia, casi la segunda instancia que debe haber en todo proceso sería el Tribunal Constitucional. Pero eso no tiene que ver también con la forma y la manera como se eligen a los miembros del Tribunal Constitucional, porque es en última instancia el mismo Parlamento el que va a elegir a los que van a integrar el Tribunal Constitucional, y sería en última instancia el que tendría que decidir si efectivamente procede o no procede el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Y por otro lado, también Luciano, ¿qué vinculación tiene estos cuestionamientos en cuanto al ejercicio de la función parlamentaria con las exigencias que se plantean para poder aspirar a ser parlamentario? Porque si en realidad los controles por parte de quienes aspiran a cumplir una función de carácter legislativo son lo suficientemente exigentes, muchos de estos problemas se evitaría de manera previa con una selección mucho más rigurosa por parte de aquellos que aspiran a cumplir esa labor de carácter parlamentario. ¿Tú qué opinas, Luciano? Bueno, definitivamente que ese es un asunto que tú planteas sobre el cual se ha hablado mucho en los últimos años y se ha puesto el peso donde debiese estar, que es la responsabilidad de los partidos políticos en cómo eligen a sus miembros, porque el filtro, este órgano de enlace entre la ciudadanía y los órganos que tienen una representación política son los partidos políticos. El problema es que tenemos una desarticulación de los partidos políticos
que de una u otra forma, a partir del autogolpe del 5 de abril, justamente el Fujimorato, una de estas estrategias que tuvo fue justamente la desarticulación y la atomización de los partidos políticos. En otros espacios yo he comentado que si hoy nos quejamos de nuestros representantes, yo no creo que no exista incoherencia, yo creo que son justamente lo que hoy está en el Parlamento, guardan una perfecta coherencia con también un grave problema estructural que hay en el país. Y es que, no es que me salga del tema, pero que tiene mucho que ver, es que el gran problema que tenemos hoy con la educación pública de muy baja calidad y con la masificación y esa liberalización de la educación privada, que también es de muy baja calidad, te da pues entonces una sociedad que no está lo suficientemente informada y una sociedad entonces que no aprende a elegir adecuadamente. Hoy puedes ver en redes sociales un movimiento interesante en donde todos ponen, por ejemplo, la imagen de Gareca y donde dicen pensar, ¿no? Para que estamos a puertas de una elección y eso va en el sentido de que el elector piense a quién va a elegir, pero el problema es que tienes un problema mucho más estructural, que definitivamente va por otro sentido. Yo, para no salirnos un tanto de la discusión, una de las cuestiones es, frente a toda esa desarticulación que tienes, frente a una masificación de los partidos políticos, 21 candidatos para, por ejemplo, a la alcaldía de Lima, 21 candidatos en el estado de Sopoquín. Entonces, frente a todo entonces, frente a toda esa atomización, frente a todo ese desorden, en donde en realidad la tarea es mucho más amplia, entonces definitivamente, para retomar el hilo de la discusión, creo que entonces tenemos 3 espacios de cómo ver este problema. Una tesis que es frente a ese desorden, una tesis con la cual comulgo, que es con la que empezó Carlos Chupoco hablando, es no tengamos una tesis, vamos a llamarle abolicionista, es decir, una en la cual chao inmunidad parlamentaria. Y esa es una opción, porque ves toda esta atomización y entonces se piensa que el Estado es un botín, o se piensa que tener el cargo parlamentario es un amparo y me salvo, para que todos nos entiendan, ¿no? Entonces, una posibilidad es, frente a eso, la tesis abolicionista. Otra posibilidad es que, una tesis intermedia. Una tesis intermedia es, mantiene la institución, porque también en Latinoamérica las democracias son frágiles, son volátiles, y nada te garantiza que a lo mejor el Fujimorismo, por ejemplo, pudiese regresar al poder, ya sabemos de qué pie cojean, y entonces otra vez te copan las instituciones y más bien un parlamentario podría terminar amenazado. Podría ser. Pero para poder intermediar eso y entonces no generar situaciones de impunidad, entonces una posibilidad es que en una reforma política tú mantengas la institución, pero el control esté fuera del poder legislativo. ¿Por parte de quién? Una posibilidad es que sea el Tribunal Constitucional, por ejemplo. Las condiciones como se eligen. No, pues es que justamente esto tiene una reforma mucho más integral. Por ejemplo, si tú vas a hacer ese tipo de movimientos, tienes que definitivamente cambiar la forma de elección del Tribunal Constitucional. O sea, el Parlamento no puede encargarse de eso. Yo, por ejemplo, en lo particular pienso que hay ciertos cargos que requieren de diferentes formas de elección. Por ejemplo, Defensoría del Pueblo o Fiscalía de la Nación, puede ser polémico lo que digo, pero, por ejemplo, para mí debiese ser hasta una elección popular con filtros intermedios, ¿no? O sea, no directa, semidirecta podría ser, pero eso es otra discusión. O el presidente de la Corte Suprema. Yo preferiría un órgano que pueda ser, claro, o puede ser la propia Corte Suprema la que haga una evaluación de este tipo de connotaciones políticas, que es lo que se tiene que evaluar en la inmunidad parlamentaria, o en todo caso el Tribunal Constitucional. Y otra posibilidad que creo que no está vedada, que va en la línea de lo que piensa Carlos, que es el tema de un control constitucional, que creo que hoy podría hacerse, porque si hacemos un ejercicio académico, por ejemplo, de la decisión que ha tomado el Parlamento sobre el congresista que vamos a llamar viajero o mundialista, ¿no? Lo que podríamos decir es que la parte civil de ese caso podría plantear un amparo por violación de su derecho de acceso a la justicia. Y entonces, a través de ese amparo, buscar el control constitucional de la decisión parlamentaria, que a todas luces no resguarda el principio de proporcionalidad y en el que pudiese hacerse el control de unas motivaciones políticas que a todas luces no existen. Entonces,
Creo que ese mecanismo, por ejemplo, jurisdiccional, es algo que no está vedado. Nuevamente, con lo que mencioné hace un buen rato, es que creo que hoy habría que ir leyendo por dónde van los criterios del Tribunal Constitucional, porque creo que uno importante es que no existen zonas exentas del control. Ahora, Luciano, si tú planteas la posibilidad de control constitucional para los efectos del levantamiento de la inmunidad parlamentaria, la práctica pone en evidencia que estas instituciones están confrontadas de parte del Tribunal Constitucional, que incluso ha sido motivo de algunas denuncias por parte del Parlamento. Entonces, ¿cómo podríamos encontrar un espacio de solución utilizando los mecanismos que actualmente están vigentes y que en la práctica ponen en evidencia que hay un tremendo conflicto entre instituciones que en última instancia terminan siendo objeto de denuncias? Y esto lo que contribuye es en desmerecer la institucionalidad democrática del país y en última instancia perdemos todos. ¿Tu opinión, Carlos? Mira, yo creo que a mí la verdad no me asusta que una institución como el Parlamento elija a los miembros del Tribunal Constitucional. Eso ocurre, por ejemplo, en España, ¿no es cierto? Y tuvieron las mismas dificultades para elegir a miembros del Tribunal Constitucional. Yo tengo un amigo, Eugenie Gay Montalvo, que fue miembro del Tribunal Constitucional, que estuvo creo que 8 años como miembro del Tribunal Constitucional, 9, porque no había el consenso suficiente para elegir a los miembros del tribunal. Pero, entonces, eso no me asusta, porque es parte del sistema de checks and balance, ¿no? Del sistema de pesos y contrapesos del orden constitucional, digamos, en un modelo universal, ¿no? Hay un tema de pesos. Pero el país es más democráticos. Claro, pero es parte del orden. Son realidades también muy distintas, digamos. Claro, Lucho, pero el problema es que es el modelo, ¿no? El modelo es, tú me eliges, yo te controlo. Yo te controlo y tú también me puedes controlar si cometo violaciones, pero tus márgenes son más altos, ¿no? Si quieres controlar al controlador. Y ahí hay varias ideas que hay que... Primero, como tú lo has dicho bien, y desde la sentencia de reposición del Tribunal Constitucional, una denuncia que yo planteé ante la Corte Interamericana, la Corte Interamericana estableció que no había zonas exentas del control constitucional ni del control, internacional de derechos humanos en el país. No habían. O sea, y es cierto, o sea, la teoría constitucional dice que no hay zonas donde no opere la Constitución. Entonces, no es posible que alguien haga algo inconstitucional y no se le pueda decir que es inconstitucional, ¿no? Es totalmente ilógico. No existe. Y lo dice una sentencia del Tribunal Constitucional, pero también lo dice la resolución de la Corte Internacional, ni áreas en el campo penal, ni constitucional, ni administrativo, ni civil, que estén exentas del control constitucional, ¿cierto? Entonces es una cosa importante. Hay control constitucional siempre, y hay control convencional mientras seamos parte de la Convención Americana siempre, y hay control desde la perspectiva de la Declaración Americana de Derechos Humanos siempre, porque siempre vamos a ser, es muy difícil que dejamos ser miembros de la OEA, ¿no? Por ejemplo, hay una teoría que algunos han lanzado y es que hay que salirnos de la corte para que ya no haya el tema de derechos humanos. Mentira, la Comisión sigue teniendo competencia en la medida en que somos miembros de la OEA, ¿no? Entonces eso es una cosa que debe quedar clara. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es el Congreso que tenemos. Entonces, ¿por qué es el problema? Tú has dicho bien, hay un tema de requisitos, pero es difícil ponerle requisitos a un Congreso, a un parlamentario, ¿no? Porque en principio, si los analfabetos votan, también los analfabetos pueden ser elegidos. Claro, pero acá hay casos en los que se ha faltado la verdad. Es un tema mucho más gravitante, digamos, ahí sí, que es elemental, digamos, en un proceso de selección totalmente de personas que aspiran. Pero lo que pasa es que, mira, no podemos poner requisitos excluyentes. No podemos poder decir porque, ojo que antes se decía las mujeres ¿no? Y los analfabetos no. Y fue una revolución, un cambio generacional, el que los analfabetos pudieran votar, se incorporaron 2 millones de electores, y que las mujeres pudieran votar en la década de 50. Entonces, por ahí no va el tema. ¿Sabes por dónde va, creo yo? Como lo han resuelto otras democracias. Por el tema de que en el Perú, mientras tuvimos un Congreso que tenía Distrito Nacional único, el Congreso era de muy buen nivel.
Pero cuando comenzamos a tener un Congreso que tenía representaciones regionales, el Congreso bajó. Eso fue a partir del año 2001. O sea, el nivel del Congreso bajó. ¿Y por qué? Porque el candidato que es electo por Puno, con todo mi respeto al puneño, enseñado en la Universidad del Altiplano, a más de 4.000 metros, tiene un nivel de alcalde distrital de Puno. Porque ese alcalde distrital en Ilave tiene 30.000 votos que le permiten ser congresista. Entonces, el Congreso se ha llenado de alcaldes distritales, ¿no? Con la excepción de los limeños, que es más difícil ser electo en Lima, ¿no? Pero en general es un Congreso del nivel de alcaldes distritales. Y el problema es que tenemos una sola Cámara. Si tuviéramos dos, como tienen la mayor parte de las democracias en el mundo, incluso los regímenes parlamentarios, sería distinto, porque podríamos tener un Senado con Distrito Nacional único de todo el país y un Congreso que ya tenga, porque hay una pelea de las regiones por tener representación, ¿no es cierto? Entonces, podríamos decir ya que haya tendríamos un Congreso con un Senado nacional, con una perspectiva nacional y una Cámara, un Congreso con un nivel, bueno, de representación, ¿no es cierto? Pero no un alto nivel, pues, de manejo de la cosa pública. ¿Qué es lo que pasa en el Congreso? Mañana, alguien me decía todo eso, cerramos la puerta del Congreso o apagamos todas las informaciones y no cambia nada en el país. No, o sea, se pone peor. ¿Ah? Se pone peor, posiblemente. No cambia nada. Entonces, ¿cómo se llama? Es necesario tener un Congreso que tenga manejo político del país y manejo jurídico, ¿no es cierto? De todas esas cosas como las que hemos visto sobre el levantamiento de inmunidad. Entonces, lo que quiero decir es, si tuviéramos un Congreso mejor, el producto de ese Congreso, que sería un Tribunal Constitucional, una Defensoría del Pueblo y otros más, sería mejor. Entonces, tenemos que ir apuntar hacia eso. ¿Y tú crees, Carlos, que el tema de la reelección parlamentaria indefinida es un tema que tiene peso en el análisis de los hechos? ¿Cómo te digo? O sea, si yo voy a elegir permanentemente a un congresista que tiene un nivel de alcalde distrital del interior del país, que son muy respetables, pero no tienen el manejo que tiene que tener un congresista nacional, ¿no es cierto? No hay problema que lo sigan eligiendo, que no lo elijan, no hay problema, porque va a ser lo mismo. Tenemos que tener un nivel de representación distinto, ¿no es cierto? Ni siquiera esto lo resuelve el distrito electoral que algunos decían. No, al revés. Tenemos que ir a que una de las cámaras tenga distrito nacional, para que la gente tenga que ser, digamos, tenga que recorrer el país para poder ser elegido, ¿no? Tenga que tener una perspectiva nacional para poder ser elegido. Eso nos va a dar resultados distintos. Y ese es el tema, ¿no? El tema, por eso, yo repito, no es que le demos inmunidad a los parlamentarios porque sean mejores parlamentarios, o para que haya democracia en el país. El tema es cómo cambiamos este sistema de representación. Ahora, todo eso es bien ambicioso, ¿no? Porque así como yo creo que es bien difícil que se, digamos, derogue la inmunidad parlamentaria, por supuesto que esa propuesta no va a ganar nunca en este Parlamento, ¿cierto? Y por lo tanto hay que ir a medidas distintas como el control constitucional. Y yo creo que, por ejemplo, los abogados que nos escuchan deben pensar mucho en cómo aplicar el control constitucional a todos los actos a todos los procesos que ellos realizan. Claro, hoy vivimos una constitucionalización del derecho, ¿no? Y eso es importante. Por supuesto. Y entrando a un tema un poco más operativo, digamos, ¿no? En el sentido de que creo que hay cierto consenso sobre la idea clara de que la inmunidad requiere ser reformulada, sin perjuicio de que hay quienes opinan que debería ser anulada. Estos proyectos de ley o este proyecto de ley que se ha presentado para modificar la Constitución y que desaparezca la inmunidad, ¿es viable por la vía del referéndum o necesariamente habría que agotar la instancia de carácter parlamentario para poder modificar la Constitución, en tanto que la ley de participación ciudadana en alguna medida deja entrever que el proceso de referéndum necesita de manera previa una aprobación por parte del mismo Parlamento? Es decir,
serían ellos mismos, los mismos parlamentarios, los que tendrían que modificar la Constitución para que se generara, entre comillas, un perjuicio de carácter parlamentario constitucional individual, y de esta forma, digamos, esto nunca va a suceder, sobre todo por las condiciones actuales en las cuales se viene desenvolviendo el parlamentarismo en nuestro país. Una pregunta, la pregunta que formulas, Lucho, es algo que el Tribunal Constitucional ya ha resuelto también, y creo que eso es importante para todos los amigos que nos ven y nos oyen ahora. No sé si recordarán, cuando retornamos a la democracia en el año 2001, se promulgó la ley, si no me falla la memoria, creo que es la ley 27.600. Esa ley, ¿qué cosa es lo que hacía? Le dio facultades a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso para que formule un proyecto de reforma total de la Constitución. La famosa Comisión PIS. No sé si te acuerdas, Carlos. Sí, claro. ¿No? Entonces, no sé si recuerdan, el doctor PIS hizo durante un año el trabajo de pasearse por el país, la cosa es que al grano se hizo un proyecto de reforma integral. Entonces se dijo que eso no se podía hacer porque en realidad pues estaban haciendo obviamente una nueva constitución y el poder constituido no podía hacer una nueva constitución, algo que claro, 2 más 2 es 4. Entonces se planteó una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Entonces el Tribunal Constitucional ahí tuvo la oportunidad de dar algunas pautas muy importantes. La primera es que hizo la interpretación del artículo 32 de la Constitución y el artículo 206 de la Constitución. Exactamente, ¿qué cosa dicen? El 206 de la Constitución es el que te permite hacer la reforma parcial de la Constitución y que permite que eso lo pueda hacer el Parlamento. Incluso dice que esa reforma parcial de la Constitución, el Parlamento puede optar por o que vaya a referéndum o incluso tiene un mecanismo de exoneración. Y lo segundo es que lo se decía si es que se podía hacer una reforma total. El Tribunal Constitucional lo que dijo en ese fallo ha aclarado varias cosas. La primera es que dice que el artículo 32, no el 206, el artículo 32 de la Constitución dice que se puede someter a referéndum la reforma total o parcial. O sea, vía referéndum, tú puedes consultar a la población una reforma total. Una nueva constitución. Una nueva constitución. Pero no una modificación parcial. No, también. Tú puedes consultarle 2 cosas. O una reforma parcial, o puedes consultar una reforma total. Ojo, porque esto último es lo más interesante. Creo que, como dicen los periodistas, esa es la pepa que tiene esta sentencia. Lo segundo es que lo que dijo el Tribunal Constitucional en esa sentencia fue de que cuando se trata de reforma parcial, tú puedes hacer una reforma parcial, claro, el 206 te permite que la hagas vía interna, es decir, vía el Poder Constituido, vía el Congreso de la República, para ser más claro. Pero si esa reforma parcial toca un aspecto material de la Constitución, no lo puedes hacer. Por ejemplo, una disminución de los derechos fundamentales. Es algo que, por ejemplo, tú podrías hacerlo vía una reforma parcial, sí, pero sería inconstitucional para sí. Entonces, ergo, no lo puedes hacer. Y sería susceptible de control. El asunto está en que, ¿cómo haces, por ejemplo, el tema de una reforma total? Si tú quisieras hacer una reforma total, hay que distinguir 2 cosas. Esta Constitución del año 93 introdujo un mecanismo, que es estos mecanismos de la democracia directa, ¿no? Pero que al final tiene un candado con la Ley de Desarrollo Constitucional, que es la Ley de Participación Ciudadana. Porque los mecanismos de democracia directa son la iniciativa legislativa, que esa iniciativa legislativa es algo que puede terminar en un referéndum, pero no confundamos la iniciativa legislativa con la iniciativa de un referéndum propiamente dicho. Son 2 cosas diferentes. Por ejemplo, una iniciativa legislativa, y para ejemplos, pongamos uno muy reciente. No sé si recuerdan que ahora último, cuando fuimos a esta elección popular, que fue la famosa revocatoria de Susana, ¿no se recuerdan que también votamos
este tema de la famosa ley del penal. Claro, es un precedente importante. Que es un precedente importante. ¿Por qué? Porque ese fue un caso de iniciativa ciudadana que ingresó al Parlamento y según la ley de participación ciudadana, si es que no te lo aprueban o si lo que te aprueban no es esencialmente lo que tú pediste, tú completas el mínimo de firmas que te pide la ley Y te vas al referéndum. que es 10% del último padrón electoral, pues es un montón. Ahorita serían más o menos como 2 millones de firmas, más o menos. Y entonces te vas a un referéndum. Pero esa es una vía. La otra es que tú más bien colectes de frente, de acuerdo con la ley de participación ciudadana, 10% y tú de frente vas a una consulta popular. Son dos vías diferentes. No es lo mismo. No es que tú llegues al referéndum sola y una para ir a la otra. Claro, no es que tú sola y exclusivamente vas por la iniciativa y si la iniciativa no te liga, vas al referéndum. No, esa es una vía. La otra vía es que tú vayas al referéndum directo. Y esto que te estoy diciendo ha sido dicho en esa sentencia del Tribunal Constitucional. Es más, para quienes estén interesados, en ese fallo del Tribunal Constitucional, el tribunal cuando trata el tema de la reforma total, se basa en un documento incluso que fue emitido en tiempos del gobierno de transición de Paniagua. No sé si recuerdan esa famosa Comisión de Estudios de Bases de la Reforma Constitucional, que la presidió, si no me falla la memoria, Diego García Sayán. Y allí se habla de 3 formas de reforma constitucional. Una de ellas es la reforma total vía referéndum. Quiere decir que tú vía referéndum podrías consultar al pueblo que se convoque a una asamblea constituyente. Sí, lo dice ese fallo. ¿Quiere decir que tú le puedes presentar al pueblo en esa reforma, en ese referéndum, un proyecto de reforma total? Sí. ¿Tú le puedes presentar al pueblo un proyecto de reforma total? Perdón, parcial. Sí. Puedes hacer un mecanismo de reforma directa. El problema es que consigue 10% del padrón electoral y uno de los candados que tiene esa ley es que, por ejemplo, algo curioso, que el presidente de la República, por ejemplo, según la Constitución del 43, no puede, más bien, no tiene facultad de referéndum, no tiene iniciativa de referéndum. Algo curioso, no tiene iniciativa de referéndum. Tiene iniciativa de proponer la reforma. Claro, podría porque tiene iniciativa legislativa, claro, pero no tiene su mecanismo. ¿Tu opinión, Carlos? Mira, yo creo que un poco comentando lo que acabas de decir, la vía para cambiar la Constitución puede ser un referéndum. Puede ser. El problema es que yo creo que eso es muy difícil de conseguir, ¿no es cierto? 100% Por el número de firmas, etc. Pero es una vía. Cuando hay, por ejemplo, algunos que dicen nueva Constitución, porque lo que tienen que saber es que sí, pero la única vía es a través de eso. No hay otra. Cualquier otra vía que sea viable para una nueva Constitución, o que se haga para una nueva, será un golpe de Estado. Y eso es bien importante saber. Sí. Si alguien dice nueva Constitución y no dice mediante referéndum, está dando un golpe de Estado, está proponiendo un golpe de Estado, ¿cierto? Por eso es que las constituciones siempre han sido después de golpes de Estado en el Perú. La del 92, 93, la del ¿cómo se llama? La del 80, la del 33, siempre después de golpes de Y eso Estado. que estás diciendo, Carlos, además lo dice la sentencia, porque lo que está diciendo Carlos es totalmente pertinente. En la historia constitucional del país, todas son fruto de un golpe de Estado. Todo es fruto. Y paradójicamente, la única que tiene un mecanismo de reforma total en la historia constitucional del país es esta. Sí, Vía referéndum. sí, claro. Continúa, Entonces, Carlos. Por favor. Entonces, eso es bien importante en principio para aclarar el tema de nueva Constitución. Nueva Constitución sí, pero mediante referéndum. No mediante yo acuerdo por mayoría simple, eso no es viable. Eso es inconstitucional. Rompe el acuerdo básico político y social que es la Constitución Política del Perú, ¿no es cierto? Entonces eso es importante decirlo. La otra cosa es que yo sí creo que la vía para, regresando al tema que nos ha convocado, yo he dicho una cuestión de principio, ¿no es cierto? Que ya no es necesaria la inmunidad, que ha sido mal usada. Mira, yo creo que la última vez que se usó bien, ¿sabes cuándo fue? Cuando sacaron del CEPA a Genaro Ledesma Izquieta, que paz descanse. Su historia está contada en La tumba del relámpago, la última novela de Sforza, que cuenta que él era un
digamos, protector de los derechos sindicales en el centro andino, de los derechos de los mineros, lo meten por eso a la cárcel, se va al CEPA, lo ponen los mineros de candidato por Cerro Pasco, donde lo detuvieron, lo eligen representante por Cerro Pasco y lo sacan del CEPA con inmunidad parlamentaria como diputado en la época del... En este caso sí funcionó. En ese caso es el último que he visto en donde haya funcionado por razones políticas y sociales, digamos, pero por razones políticas, ¿no es cierto? Entonces, y está contado estupendamente en La tumba de Relámpago de Cortázar, su última novela que está muy bien escrita. Y de ahí en adelante han sido puros crímenes comunes. Puros crímenes comunes. Entonces no tiene sentido. No tiene sentido, la verdad, ¿no? Ahora, que se vaya a derogar, y eso es otra cosa. Yo pongo mi mano a fuego que no se va a derogar, porque estos señores ¿Cuál no van a... piensas tú que sería el procedimiento más adecuado para Yo creo que es cambiar el reglamento. Cambiar por el lado del reglamento. Sí, y que sea automática el control de constitucionalidad y de decisión de la Comisión de Constitución Constitucional sobre el Pleno. Va bien del Pleno, ¿no? Si el Pleno acuerda que no se levanta la inmunidad o se levanta la inmunidad, hay un control de constitucionalidad inmediato por parte del Tribunal Constitucional. ¿Qué tenemos el problema? Que el Tribunal, pero yo confío en que hay una cierta autonomía del Tribunal Constitucional actual, la verdad, en relación al Congreso. Creo que se ha demostrado en algunas sentencias, ¿no es cierto? Ya lo veremos cuando tenga que ver el indulto, si tiene la plena autonomía, pero en principio yo creo que sí, ¿no? Entonces yo creo que por ahí iría la resolución, cómo incorporar el reglamento, o de hecho, como tú has dicho correctamente, ni siquiera es necesario, porque una parte civil podría reclamarlo. Hoy en día se podría hacer, como tú decías, los abogados tendrían que ser mucho pensar mucho en cómo entrar en este tema, y en muchos otros temas, como se ha dicho, del control de constitucionalidad de la realidad jurídica del país, ¿cierto? Eso es un poco lo que... Claro. Bueno, mis queridos amigos, tenemos que poner el final a este conversatorio tan interesante por parte de dos personas tan versadas como ustedes, que conocen no solamente el aspecto legal, sino también un poco de la historia del constitucionalismo en los últimos años en el país. En todo caso, yo creo que van a haber otras posibilidades para seguir conversando sobre este aspecto, y queremos agradecer la presencia de estos dos distinguidos amigos, colegas abogados independientes, y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, queridos amigos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.